Mi familia me dio por muerto. Sí, escuchaste bien. Para ellos, yo ya no existía. En su mesa no quedaba ni un lugar para mí. En sus conversaciones mi nombre era un eco prohibido, y en su memoria, una sombra que preferían enterrar. Lo más cruel no fue que me olvidaran, lo más cruel fue que celebraron mi ausencia, como si mi desaparición fuera un billete dorado hacia la riqueza. No pasó mucho tiempo hasta que comenzaron a repartirse mis cosas, a vaciar mi habitación, a vender mis pertenencias. Y lo que jamás olvidaré, es que lo hicieron sonriendo. Esa es la cara más oscura de la traición, no viene de un enemigo, sino de aquellos que un día llamaste familia. Lo que mis hermanos no sabían es que, aunque me creyeron muerto, aunque falsificaron papeles y sellaron documentos, yo respiraba, yo vivía, y la verdad estaba esperando su momento perfecto para estallar frente a todos. Ese momento llegaría en la lectura de la herencia. Pero antes de contarte cómo un simple sobresellado destrozó las ambiciones de quienes me traicionaron, quiero que te pongas en mi lugar. ¿Qué harías tú si descubrieras que la gente que amas celebra tu muerte porque cree que así podrá quedarse con tu fortuna? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, porque lo que está por venir es de película, y no querrás perderte ni un segundo de esta historia. La escena inicial de esta tragedia familiar se ubica en la vieja mansión de los Coletti, una construcción imponente, levantada sobre colinas húmedas y rodeada de cipreses altos que parecían guardianes de secretos milenarios. Era invierno. Las nubes grises colgaban sobre el cielo y la lluvia golpeaba los ventanales como si quisiera advertir de lo que estaba por suceder. Dentro, el fuego de la chimenea iluminaba rostros tensos, miradas cargadas de ambición y copas de vino que tintineaban como preludio de un festín envenenado. Claudia, mi hermana mayor, siempre fue la más calculadora. Traje oscuro, joyas discretas pero costosas, un aire de superioridad que atravesaba la sala como cuchillo frío. Ella era la villana perfecta en esta historia, convencida de que el mundo le debía algo, segura de que su inteligencia y manipulación eran armas suficientes para doblegar a todos. Esa noche, con su copa en alto, miró a mis otros dos hermanos y dijo con un tono que todavía me hiela la sangre: brindemos por un futuro sin lastres. Andrés ya no está, y nuestro padre no tardará en irse. Cuando eso pase, esta mansión y todo lo que la rodea será nuestro. Solo nuestro. Mis hermanos rieron nerviosos, algunos apartaron la mirada, pero ninguno tuvo el valor de contradecirla. La avaricia ya les había corroído el alma. En esa mesa no había lágrimas por el hermano perdido ni respeto por el padre aún vivo. Había únicamente hambre. Hambre de poder. Hambre de herencia. Hambre de dinero. Mientras tanto, en el piso superior, don Ernesto, mi padre, escuchaba en silencio. Él no era un hombre de pocas palabras, sino un hombre que había aprendido que las palabras, cuando se usan demasiado, pierden su fuerza. Esa noche no dijo nada. Simplemente apretó su bastón contra el suelo y dejó que el eco de la traición bajara por las escaleras hasta su corazón. Sabía que su hija lo estaba traicionando, sabía que me habían dado por muerto, y sabía que muy pronto tendría que tomar una decisión que marcaría el destino de todos. Pero no te adelanto nada todavía. Solo quiero que imagines ese cuadro. La chimenea iluminando las caras de quienes habían decidido borrar mi nombre, la copa de Claudia brillando como un trofeo en la penumbra, y un padre anciano que, lejos de quebrarse, comenzaba a trazar en silencio un plan que pondría a cada quien en su lugar. La historia que estás por escuchar no es solo de traición, es de arrogancia, de secretos legales y de un giro que nadie en esa sala pudo ver venir. Porque a veces, los muertos regresan. Y cuando lo hacen, no vuelven para saludar, vuelven para reclamar lo que es suyo. Y antes de que te cuente cómo comenzó la maquinaria de esta conspiración, te pregunto, ¿ya revisaste si estás suscrito? Hazlo ahora, y dale like para que esta historia llegue a más personas que, como tú, creen que la verdad siempre encuentra su camino. La traición nunca aparece de golpe. Se desliza como un veneno lento, disfrazada de pequeñas decisiones que parecen inofensivas, hasta que un día despiertas y descubres que ya no queda nada de lealtad. En mi familia, esa traición tomó forma en una mujer, Claudia, mi hermana mayor. Desde el momento en que me dieron por muerto, ella asumió el control de todo. Con una seguridad que helaba, organizó reuniones, contactó abogados y, poco a poco, fue convenciendo a mis otros hermanos de que mi ausencia no era una tragedia, sino una oportunidad. Cada gesto suyo estaba calculado, cada palabra era un hilo invisible que iba tejiendo una red alrededor de todos. Y lo peor es que esa red se tensaba cada vez más sobre mi padre, don Ernesto, que observaba en silencio cómo la ambición devoraba su propia sangre. Claudia fue más allá de las palabras.
No le bastaba con decir que yo estaba muerto. Necesitaba pruebas, necesitaba sellos, necesitaba papeles que transformaran su mentira en una verdad oficial. Entonces apareció el abogado Ramírez, un hombre joven, recién salido de la facultad, ambicioso y fácilmente manipulable. Con dinero y promesas, Claudia lo convenció de falsificar documentos médicos que certificaban mi defunción tras un accidente de tráfico. El día que esos papeles llegaron a la mesa del despacho, Claudia sonrió de una manera que aún puedo ver cuando cierro los ojos. Era la sonrisa de alguien que siente que ha ganado la guerra antes de disparar el primer tiro. Aquí está la confirmación de que Andrés ya no existe, dijo, mientras deslizaba el sobre frente a mis hermanos. Ellos dudaron. Se miraron entre sí, respiraron hondo, pero al final, nadie se atrevió a cuestionarla. La ambición ya les había contaminado. La idea de repartirse la herencia, de vivir sin la sombra de un hermano mayor, de quedarse con todo lo que creían merecer, fue más fuerte que la culpa. Ese día, en esa sala, yo morí oficialmente para ellos. Las semanas siguientes fueron un desfile de actos crueles. Mi habitación en la mansión fue vaciada sin piedad. Los cuadros que había pintado en mi juventud fueron vendidos a coleccionistas locales. Mis libros, que aún tenían notas al margen y recuerdos de una vida entera, fueron apilados en cajas y regalados. Mi ropa, mis fotografías, incluso un reloj que mi madre me había dado antes de morir. Todo fue entregado, subastado o arrojado como si nunca hubiera tenido valor. En la cena de un domingo, Claudia alzó la voz frente a todos. Debemos aprender a vivir sin fantasmas. Andrés no está, y no volverá. Es momento de mirar hacia adelante. Esta casa, estas tierras, estas inversiones, ahora nos pertenecen. El silencio fue sepulcral. Mi padre, sentado al extremo de la mesa, bajó la mirada. Nadie supo si lloraba o si, por el contrario, estaba calculando cada palabra que escuchaba. Claudia interpretó ese silencio como rendición, y con más arrogancia añadió: «Cuando papá ya no esté, yo me encargaré de que todo quede en orden. Confíen en mí». Esa frase, «cuando papá ya no esté», fue un puñal directo al corazón de don Ernesto. Porque no solo me había perdido a mí en la mentira de sus propios hijos, sino que ahora debía escuchar cómo planificaban el reparto de sus bienes antes incluso de que él muriera. La traición no era solo contra mí, también era contra él. En las calles del pueblo, los rumores comenzaron a crecer. Algunos decían que Andrés Coletti había desaparecido y que su hermana mayor estaba moviendo hilos para quedarse con todo. Otros, más osados, aseguraban que yo había muerto de verdad y que mi cadáver había sido incinerado en secreto. Claudia alimentaba esos rumores con maestría. Cada palabra que dejaba escapar en el mercado o en las tertulias de la iglesia era un veneno más en la reputación de mi nombre. Mientras tanto, los documentos falsos viajaban por oficinas notariales, registros civiles y despachos legales. Claudia se aseguraba de que cada sello, cada firma y cada declaración pintaran el mismo cuadro. El cuadro de un hermano inexistente, de un hijo borrado del mapa. Lo logró tan bien que, en menos de 3 meses, mi identidad quedó reducida a una línea fría en un archivo. Andrés Coletti, fallecido. Mi padre observaba, callado. Sus manos temblaban al sostener el bastón, pero sus ojos no mostraban derrota. Claudia interpretaba ese silencio como debilidad. No sabía que detrás de esa mirada serena se estaba gestando un plan que pondría a cada uno en su lugar. La traición estaba completa. Me habían borrado de la historia familiar. Y al hacerlo, abrieron la puerta al mayor giro que jamás podrían imaginar. Claudia pensaba que con esos documentos falsos ya tenía la victoria asegurada. Pero lo que no sabía es que don Ernesto, nuestro padre, estaba preparando en secreto un movimiento que cambiaría todo el juego. Antes de contártelo, revisa si ya te has suscrito y deja tu comentario. ¿Hasta dónde puede llegar la ambición de una familia? Dicen que el silencio de un padre es más fuerte que 1000 gritos de un enemigo. Y así fue como don Ernesto, mi padre, soportó en silencio cada gesto de traición, cada palabra venenosa de Claudia y cada mirada de indiferencia de mis otros hermanos. A los ojos del mundo, parecía un anciano resignado, derrotado por la edad y por la pérdida de un hijo. Pero la verdad era muy distinta. Detrás de sus ojos cansados, se escondía un hombre calculador que estaba preparando el movimiento más brillante de su vida. Una noche fría, mientras la mansión dormía bajo el rugido del viento, Ernesto tomó el teléfono de línea que había guardado por décadas en su despacho y marcó un número que no usaba desde hacía años. Al otro lado respondió una voz firme. El licenciado Fernando Márquez, un abogado veterano, de esos que no se venden por dinero ni se intimidan por amenazas. «Fernando», dijo mi padre con un tono grave,
Necesito que vengas mañana. Es hora de poner en marcha el plan que discutimos alguna vez, cuando la traición todavía era solo una sombra. Al día siguiente, en el despacho iluminado apenas por la luz que entraba entre las cortinas, comenzó a escribirse una historia nueva. Don Ernesto explicó lo que había visto, cómo Claudia había falsificado documentos, cómo mis hermanos habían participado en silencio y cómo habían borrado mi nombre de la familia como si fuera polvo en el viento. Fernando escuchó sin interrumpir, tomando notas en un cuaderno de cuero que siempre llevaba consigo. Y entonces dijo la frase que cambiaría el rumbo de todo. Ernesto, la única manera de proteger lo tuyo y honrar a tu hijo es adelantarte a ellos. Vamos a esconder la verdad en el lugar donde menos la esperan, dentro del testamento. Así nació el plan secreto. Durante semanas, padre e hijo, porque yo, Andrés, aunque oculto, había logrado comunicarme con él en secreto, trabajamos junto con Fernando en un testamento alternativo, cargado de cláusulas ocultas y disposiciones inesperadas. No era un simple documento de herencia, era una trampa legal diseñada para castigar la deslealtad y premiar la fidelidad. La cláusula más importante era clara y devastadora. En caso de demostrarse falsificación de documentos, manipulación de testigos o cualquier intento de excluir a un heredero legítimo, todos los bienes de la familia pasarán de inmediato al hijo mayor, Andrés Coletti. Ese detalle, sellado con notario y guardado en sobres confidenciales, era dinamita pura. Pero eso no era todo. Ernesto incluyó, además, otra condición que nadie imaginaba. Si Claudia intentaba impugnar el testamento, se activarían fideicomisos previamente creados que transferirían propiedades y acciones directamente a organizaciones benéficas, dejando a la familia sin nada. Fernando, con una sonrisa apenas perceptible, dijo: «Esto no solo asegura justicia, Ernesto. Esto asegura que, en el peor de los casos, los traidores se queden sin nada. Ni un centavo». El plan requería discreción absoluta. Claudia había logrado infiltrar a su propio abogado en la familia, pero Fernando era una sombra silenciosa, un hombre invisible para los ojos codiciosos de mi hermana. Las reuniones se hacían en la vieja biblioteca de la mansión, a puertas cerradas, con documentos escondidos entre libros de historia. El polvo de aquellos estantes fue testigo de cada firma, de cada palabra y de cada secreto sellado con tinta. Mientras tanto, Claudia continuaba con su show de arrogancia. Organizaba cenas con amigos ricos, prometía inversiones que aún no le pertenecían, hablaba de su futura mansión como si ya la tuviera en las manos. Lo que no sabía es que cada paso suyo, cada palabra que soltaba con soberbia, era registrada por testigos preparados por Fernando. La red que Claudia tejía para atrapar a todos, en realidad se estaba cerrando sobre ella misma. Y yo, Andrés, vivía en el anonimato. Tras el accidente que casi me cuesta la vida, había decidido no volver a la casa hasta que todo estuviera listo. Nadie, excepto mi padre y Fernando, sabía que seguía vivo. Mi ausencia era mi mayor arma. Mientras Claudia celebraba mi muerte, yo esperaba pacientemente el día en que regresaría frente a todos. Ese día sería la lectura de la herencia. El plan estaba escrito, sellado y protegido por las leyes que Claudia había creído manipular. Mi padre jugaba con la calma de un maestro de ajedrez, que observa a su oponente moverse con soberbia mientras espera el instante perfecto para dar jaque mate. Claudia no lo sospechaba, pero cada firma que estampaba en documentos falsos era un clavo más en su propio ataúd. Cada palabra de desprecio hacia mí era un eco que pronto se volvería contra ella. Cada sonrisa arrogante sería recordada en la sala del notario como la última vez que creyó tenerlo todo bajo control. El plan estaba listo. La mesa estaba servida. Y la tormenta, que durante meses se había gestado en silencio, estaba a punto de estallar con una fuerza que nadie podría detener. Claudia pensaba que tenía todo ganado, pero la jugada maestra de mi padre estaba a punto de revelarse. Y no sería en cualquier lugar, sino en el acto más temido por los ambiciosos, la lectura de la herencia. Antes de mostrarte ese momento, suscríbete ahora mismo y dime en los comentarios, ¿crees que la justicia de un padre puede más que la codicia de una hija? La sala del notario estaba cargada de un silencio espeso, de esos que hacen que hasta el sonido de un bolígrafo al caer se convierta en un trueno. Era un despacho antiguo, con paredes cubiertas de madera oscura, estantes repletos de códigos civiles y un enorme reloj de péndulo que parecía marcar el ritmo del destino. Aquel día, no se trataba solo de repartir bienes, se trataba de revelar la verdad oculta tras meses de traición. Claudia llegó primera, impecable como siempre. Vestía un traje gris perla, ajustado, con tacones que resonaron como martillazos sobre el suelo de mármol. Sonreía, pero no era una sonrisa cualquiera,
Era la sonrisa de quien ya se siente dueña de todo, la de alguien que saborea la victoria antes de que el juez pronuncie la sentencia. Sus hermanos la siguieron, nerviosos, con miradas que mezclaban ambición y temor. Y al final, entró don Ernesto, mi padre, apoyado en su bastón, con un paso lento pero firme. El notario, el licenciado Márquez, carraspeó la garganta. Sobre la mesa reposaba un sobresellado con cera roja. Todos lo miraban como si fuera un tesoro escondido, tal vez, una bomba a punto de estallar. Claudia no pudo contenerse y dijo con tono triunfal: «Vamos, comencemos de una vez. No hay nada que discutir, todo me pertenece. Mis hermanos lo saben, y mi padre también lo sabe». El notario arqueó una ceja, pero no respondió. Abrió el sobre con cuidado, desplegó las páginas y comenzó a leer. Las primeras líneas parecían confirmar la confianza de Claudia. Se mencionaban propiedades, cuentas bancarias, acciones y bienes diversos. A cada párrafo, el rostro de Claudia se iluminaba más. Su copa imaginaria de triunfo se llenaba segundo a segundo. Pero de pronto, el tono del documento cambió. El notario detuvo la lectura, respiró hondo y continuó con voz firme. No obstante, el testador, don Ernesto Coletti, establece la siguiente cláusula. En caso de demostrarse falsificación de documentos, manipulación de testigos o exclusión intencionada de un heredero legítimo, todos los bienes aquí descritos pasarán íntegramente al hijo mayor, Andrés Coletti. El mundo se congeló. Los ojos de Claudia se abrieron como platos, su sonrisa desapareció de golpe, y un murmullo recorrió la sala. Uno de mis hermanos susurró, incrédulo: ¿Andrés? Pero, Andrés está muerto. El notario levantó la mirada, clavando sus ojos en Claudia. Según este testamento, el heredero legítimo no está muerto. Y en este momento, está vivo. Las puertas de la sala se abrieron con un crujido que cortó el aire. Y allí estaba yo, Andrés, vestido con un traje oscuro, más delgado pero erguido, con una mirada que mezclaba dolor, rabia y determinación. Caminé despacio, dejando que cada paso resonara en el suelo. Todos se quedaron en silencio, como si hubieran visto un fantasma. Claudia retrocedió un par de pasos, temblando. «Esto es imposible, esto es un truco». Yo la miré fijamente y respondí con calma. «El verdadero truco fue tu traición, Claudia. Y hoy se acaba». El notario mostró más documentos, pruebas médicas auténticas, reportes de mi accidente, certificados que demostraban que nunca estuve muerto. También presentó los informes que señalaban la falsificación de Claudia. Todo estaba sellado y en regla. La sala se convirtió en un campo de batalla silencioso. Claudia intentó protestar, gritar, convencer al notario de que todo era una farsa, pero sus palabras se ahogaban en el aire. Los otros hermanos bajaron la mirada, incapaces de sostener el peso de la verdad. Y mi padre, sentado en la esquina, sonrió apenas, como un rey que finalmente observa el jaque mate sobre el tablero. El notario concluyó con voz solemne. De acuerdo con el testamento y con las pruebas presentadas, todos los bienes, propiedades y cuentas pasan a nombre de Andrés Coletti. El resto de los herederos quedan excluidos por haber intentado manipular la herencia. Un golpe seco del péndulo del reloj marcó ese instante como una sentencia divina. Claudia cayó de rodillas, con lágrimas de rabia, no de arrepentimiento. Golpeó el suelo con los puños y gritó: «No puede ser, esto no puede estar pasando». Pero ya no había marcha atrás. El plan de mi padre había funcionado. La verdad había regresado del silencio, y la justicia se había impuesto sobre la avaricia. Yo respiré profundo. Había vuelto de entre los muertos, no para vengarme, sino para reclamar lo que era mío. Y en esa sala, todos entendieron una lección que jamás olvidarían. Los muertos pueden volver, y cuando lo hacen, es para ajustar cuentas. ¿Puedes imaginar la cara de Claudia al verme entrar por esa puerta? Ese fue el instante en que todo cambió. Y ahora quiero que me digas, ¿qué sentirías tú si la persona que creías muerta apareciera frente a ti en la lectura de una herencia? Déjalo en los comentarios. Suscríbete si aún no lo has hecho, y no olvides dejar tu like para que más gente conozca esta historia. La noticia de la lectura del testamento se expandió como fuego en un campo seco. En cuestión de horas, toda la ciudad hablaba de la caída de Claudia Coletti, la mujer que había intentado borrar a su propio hermano de la historia familiar. Lo que ella pensaba que sería el inicio de su reinado se convirtió en la tumba de su reputación. La mañana siguiente, los periódicos locales llevaban titulares que parecían arrancados de una novela. El hijo muerto que volvió para reclamarlo todo. La familia Coletti en escándalo por fraude de herencia.
Los amigos que solían rodear a Claudia comenzaron a desaparecer uno por uno. Aquellos que aplaudían sus cenas lujosas ahora evitaban responder sus llamadas. Las puertas que antes se abrían con facilidad se cerraban con un portazo en su cara. Su ambición la había llevado a la cima por un instante, pero su caída fue tan rápida y brutal que apenas tuvo tiempo de respirar. La vida de Claudia cambió en cuestión de semanas. Perdió la mansión en la que había crecido, perdió los autos que presumía en redes sociales, perdió las cuentas que pensaba heredar. Incluso Marcus, un supuesto aliado que le había prometido apoyo incondicional, desapareció cuando ya no había dinero de por medio. Quedó sola, atrapada en un pequeño apartamento rentado en un barrio que jamás había pisado antes. Trabajaba largas horas en una boutique de ropa de lujo, vendiendo bolsos que ella misma ya no podía comprar. Cada cliente que entraba y la reconocía murmuraba a sus espaldas: «Ahí está la que perdió todo por traicionar a su familia». Mientras tanto, mi padre y yo reconstruíamos lo que realmente importaba: la confianza. Don Ernesto, con su voz cansada pero firme, me dijo una noche mientras caminábamos por los jardines de la mansión: «Andrés, recuerda siempre esto: la justicia verdadera no se trata de gritar más fuerte, sino de resistir más tiempo». Claudia eligió la traición y recibió lo que merecía. Tú elegiste el silencio y la paciencia, y hoy tienes la victoria en tus manos. Esas palabras se me quedaron grabadas. Yo no había regresado de entre los muertos para vengarme, sino para demostrar que la verdad siempre encuentra su camino, por más que intenten enterrarla. La mansión volvió a abrir sus puertas para mí, y con ella, todos los recuerdos que habían intentado borrar. Caminé por mi antiguo cuarto, ahora vacío, y sentí una mezcla de tristeza y alivio. Me lo habían arrebatado todo, pero también me habían dado la oportunidad de comenzar de nuevo, sin cadenas de hipocresía a mi alrededor. Don Ernesto vivió lo suficiente para haber restablecido su legado. Sonreía cada vez que me veía recorrer la casa, como si supiera que había cumplido su misión como padre. Claudia, en cambio, se convirtió en una sombra del pasado, un recordatorio viviente de que la ambición desmedida puede destruir incluso los lazos más sagrados. Y yo, Andrés, aprendí una lección que quiero compartir contigo. Los hombres inteligentes no buscan venganza, porque la venganza te encadena al dolor. Los hombres inteligentes esperan, se adelantan, y cuando llega el momento, dejan que la verdad hable por ellos. Ese fue mi regreso. Ese fue mi ajuste de cuentas. Y hoy puedo decir, sin rencor, que la justicia encontró su camino. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Esto fue justicia o venganza? Escríbelo abajo en los comentarios. Además, dime de qué país o ciudad nos estás escuchando. Me encantaría saber hasta dónde llega esta historia. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like, porque cada vez que lo haces ayudas a que más personas descubran relatos donde la verdad siempre sale a la luz. Y comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que, aunque intenten enterrarla, la verdad siempre